Estamos en comunicación con Juan Pablo. Sí, ¿qué Juan tal? Pablo, ¿me estás escuchando? Hola, Sí, ¿qué ¿me tal? escuchás? ¿Cómo te va? Bueno, hoy tema que está... Bien, bien, te escucho perfecto, te escucho perfecto. Lástima que no nos podemos ver hoy, o sea, es un detalle en el medio. No pasa nada. Gerardo, bueno, ya habrá de pasar y habrá de ser la próxima. Les recordamos a nuestros oyentes que sos el responsable, el gerente de desarrollo comercial de Fluence Corporation y hoy teníamos programado, por lo menos teníamos pensado poder hablar de cuáles son las necesidades o en medio de todo esto, los procedimientos que hacen falta como para poder utilizar el agua. Y acá estamos hablando de la elaboración de los alimentos y también de las bebidas. ¿Qué tenemos que hacer con el agua natural, normal, o cuáles son las instancias que tenemos que pasar como para que esto esté apto para un consumo, en este caso de alimentación? Bien, bueno, primero destacar lo siguiente, independientemente de la industria de alimentos y bebidas, recordarles que el 10% del agua dulce que se consume en el mundo se consume en procesos industriales. Esto es un valor interesante para tener en cuenta, pero cuando metemos la agroindustria dentro de la ecuación, y sobre todo el agua que se utiliza en irrigación justamente para cultivos, ese porcentaje crece abruptamente. La agroindustria consume el 80% del agua dulce del planeta. Así que son datos estadísticos súper interesantes para tener en cuenta. Respecto de los procesamientos industriales propiamente dichos, y dentro de una industria alimenticia, sea de alimentos, sea de bebidas, el agua se utiliza en diversos aspectos, no tiene un único uso. El agua se puede utilizar para elaborar el producto propiamente dicho, se puede utilizar para, de alguna forma, manipular o acondicionar las materias primas que conformarán el producto. Ejemplo, el lavado de una papa antes de entrar a un proceso de freído o de pelado. Pueden utilizarse también para procesos de limpieza y sanitización de las superficies que están en contacto con los alimentos. Pueden utilizarse para... Juan, sí. ¿Hola? Discúlpame, vos estás ya hablando, por ejemplo, con la materia prima lista como para... ¿No tenemos que pensar también en el agua del riego? Porque eso también le va a ir generando algún tipo de nutrientes, o le va a sumar o le va a sacar algún tipo de elementos al producto final, ¿o no? Totalmente, digamos, no todas las materias primas de los procesos de elaboración de alimentos se irrigan, pero sí un gran porcentaje. La calidad de agua con la que se hace irrigación de cultivos es de alguna forma determinante para la calidad del producto final. Con lo cual, las prácticas de irrigación, sean extensivas, intensivas, digamos, sean riego por goteo, que implican prácticas mucho más eficientes en términos de consumo de agua, o sean riego tipo pivote, que es el sistema más ineficiente que hay en términos mecánicos, la calidad de agua tiene que estar cubierta. O sea, cubierta desde el punto de vista de sus características físico-químicas para que no interfiera con el producto propiamente dicho. Después, dependerá del tipo particular de producto y de riego. No es lo mismo, por ejemplo, irrigar un campo de papa, donde la papa está debajo de la tierra, que irrigar por ejemplo, una lechuga o una frutilla. Digamos, las características de ese agua, de acuerdo al Código Alimentario Argentino, también tienen que tener distintas propiedades. Pero sí, digamos, para resumir esto, la calidad de agua con la cual se hace irrigación de cultivos es determinante en la calidad de agua del producto final, con lo cual es un buen punto para tener en cuenta a la hora de definir las prácticas de irrigación. ¿Y qué sucede también? Y esto tiene que ver con la acción antrópica. La explotación de los acuíferos subterráneos, superficiales, que son, digamos, los acuíferos que más utiliza la industria del agro, bueno, de alguna forma se ha visto condicionada su composición química y bacteriológica durante los últimos años. Entonces, empiezan a aparecer muchos más casos donde es necesario incrementar el nivel de tratamiento de esas aguas de primer uso, justamente para hacer irrigación únicamente. No estamos ni siquiera hablando de un proceso industrial, digamos, de manufactura todavía, sino simplemente un proceso de irrigación. No, claro. Es un gran desafío, pero bueno, en Argentina existen muy buenas prácticas de irrigación, y en la medida que continúen pasando los años también se irán mejorando con el tiempo. Por ejemplo, provincia de Mendoza tiene prácticas de irrigación históricas de muy buen nivel, y que nada tienen que envidiarle quizá a otros países del mundo.
por el nivel de trazabilidad o de aprovechamiento hídrico y de control que tienen. Hay otras provincias que quizá que no han estado expuestas a estreses hídricos tan relevantes, quizá como ha pasado en Mendoza, entonces que no han tenido la necesidad de desarrollar prácticas tan eficientes de irrigación. Pero tarde o temprano esto llegará. Cuando hablamos de la etapa inicial y del primer paso en medio de todo esto, entiendo que lo que vos estabas planteando recién, hay todo un tratamiento para justamente lo que habrá de ser después la utilización del líquido, fundamentalmente. Ahora, también va de la mano, porque yo estaba entrando en la página de Fluence y estaba viendo lo que vos mencionabas recién, el tema de Mendoza específicamente, y algo que me ha llamado la atención en el caso de las bebidas, y esta bebida gaseosa de dos palabras en el medio, que tiene, entre otras cosas, la embotelladora, una más grande aquí en Latinoamérica, donde tiene una práctica muy particular, si se quiere, con el tema del agua, el aprovechamiento y a la par de eso, la utilización energética que se hace. ¿Nos podés contar de qué se trata más o menos? Sí, claro, pero primero, digamos, en términos generales, la industria de bebidas fundamentalmente implementa prácticas de tratamiento de agua de alta eficiencia, y esto pasa en la región y en los embotelladores locales también sucede, y nuestros tratamientos, los que se implementan en Argentina, no tienen absolutamente nada que envidiarle a prácticamente ningún otro tratamiento que aparece en el mundo, sobre todo de aquellas compañías AAA o de las más, vamos a decir, internacionales. Ellos basan sus tratamientos en un concepto... Discúlpame, para quien no sabe nada, como yo, por ejemplo, ¿qué es un agua de alta eficiencia? Un agua de alta eficiencia es un agua que fundamentalmente para producirse consume poca agua y por otro lado, a lo largo de su proceso de elaboración, tiene múltiples barreras para limitar determinados contaminantes. Este concepto de múltiple barrera es el que aparece repetidamente en o el gran porcentaje de las plantas de aguas bebidas. Es decir, que tienen barreras, en la industria se denomina barreras en redundancia, para abatir, por ejemplo, virus y bacterias. Hay múltiples tecnologías que en una secuencia determinada tienen el mismo fin, reducir o controlar justamente ese parámetro. ¿Y por qué están por qué están en redundancia? Y por si falla una está la otra, y está la otra, y está la otra. Hay procesos de elaboración de bebidas que tienen hasta 4 o 5 barreras en redundancia para abatir compuestos microbiológicos, por ejemplo. Y eso justamente tiene que ver con la calidad final del producto, ¿no? Al tener esas múltiples barreras es mucho más sencillo garantizar la calidad del producto final y la trazabilidad del producto final. Ahora bien, para producir ese agua se puede consumir un montón de agua también. Eso en la industria se denomina huella hídrica. Es decir, qué cantidad de agua se necesita para elaborar un determinado producto. Bueno, elaborar un agua bebida o 1 litro de agua bebida, dependiendo particularmente de qué agua bebida se trate, requiere de muchos litros de agua. Entonces, cuanto más eficiente es el establecimiento productivo en el uso del recurso agua, claramente más eficiente se dice que es el proceso en términos de potabilización o de producción de agua producto, ¿no? Tiene que ver justamente con esto, con consumir la menor cantidad de agua posible para producir 1 litro, vamos a decir, por ejemplo, o 1 kilo de producto terminado. Las compañías internacionales tienen determinados estándares o ratios de producción. ¿Qué implica, por ejemplo? Bueno, la principal empresa de aguas bebidas del mundo tienen ratios locales del orden de aproximadamente 3 unidades. Eso quiere decir que ellos, para producir 1 litro de bebida, consumen 3 litros de agua. Es un ratio muy bueno para un producto de ese tipo. Hay otras que quizá tienen un ratio un poco más elevado, y justamente esto tiene que ver con las tecnologías que se utilizan para producir ese agua y qué tantas prácticas de recuperación se implementan. Por otro lado, y yendo al otro que mencionabas... Pablo, disculpa, ¿cuál es la diferencia que hay entre el agua porque se ve en alguna marca en particular, que tengo entendido que lo lleva a la práctica,
el tema de la evaporación y la filtración. ¿Cómo se diferencian específicamente en lo que es el producto final? Es buenísima la pregunta. De hecho, bueno, hay una muy primera marca, ¿no?, que tiene agua que en su proceso productivo existe una etapa de evaporación, tiene un nombre particular y el proceso de evaporación, lo que sí podemos decir es que, como en la mayoría de los casos, no está bueno generalizar, pero vamos a decirlo de esta manera en términos generales. El proceso de evaporación es mucho más eficiente en términos del control de contaminantes que prácticamente cualquier proceso de filtración, ¿sí? Porque se entiende que lo que se evapora es agua, H2O, y nada más que agua. Y todos los sólidos no volátiles y compuestos que estaban originalmente disueltos en ese agua permanecen en estado o en la mezcla líquida y no se evaporan. Con lo cual, ese agua evaporada que luego se condensa solamente contiene agua y prácticamente ninguna otra especie contaminante o sal disuelta y demás. A partir de ese producto, o de esa calidad de agua, digamos, de ultra alta pureza, los embotelladores empiezan a formular aguas de las características que necesitan, pero son como aguas sintéticas, vamos a decir, donde empiezan a agregar un gramito de la sal que necesitan, 2 gramitos de aquel compuesto que necesitan para que organolépticamente el producto final tenga las características que están buscando. Pero en términos generales, el proceso de evaporación, en términos de purificación, es de los más eficientes que hay en el mercado, pero también así es uno de los más eficientes energéticamente, vale decirlo, ¿no? En términos de control es muy bueno, pero en términos de consumo de energía es bastante ineficiente con respecto a otros. Siempre, ¿no?, hay una buena y por ahí una mala también. Y tenés que balancear porque necesitas demasiada energía para producir la evaporación del agua para tener el producto final con la pureza correspondiente. Entonces, ¿cómo se maneja eso? Y se maneja, digamos, por eso hay distintos productos en el mercado y la cartera, digamos, de productos de agua bebida de cada una de las marcas también es bastante completa, por decirlo. No todas las aguas pasan por este proceso de elaboración, de hecho son muy pocas, pero la calidad del producto final se entiende que es superior en términos de purificación. No, o sea, el resto de los procesos de purificación y de producción de agua bebida también son absolutamente rigurosos, pero lo que sucede es que la química del agua en los últimos años, en la última década, se ha ido modificando, y esto implica que han ido apareciendo otros contaminantes que antes no estaban, que aparecen en las aguas que las empresas de este tipo tratan, y que cuanto más riguroso sea el proceso de tratamiento, mejor será la calidad del producto final. Igual, de cualquier manera, todas las aguas que se elaboran y comercializan, se entiende que cumplen con el reglamento local, cumplen con el Código Alimentario Argentino y son aptas para consumo. Pero bueno, siempre hay consumidores que quieren un valor agregado adicional o les resulta de mayor confort o seguridad consumir una marca versus otra, ¿no? Bueno, acá si vos me permitís, yo voy a hacer un comentario, y esto a título absolutamente personal. Probé justamente hacer la ingesta o beber un agua que estaba elaborada a través de un sistema de evaporación que dice justamente esa marca que estábamos haciendo referencia, pero paralelamente probé con otra que no tiene esa condición. El sabor no varía demasiado, pero no sé si está bien decirlo, la evaporada es más liviana, es una cosa más, es más agradable, o sea, se diluye en la boca, no te puedo explicar exactamente con palabras, porque es como una sensación que sentí. Sí, no sé si es una... Seguro que esto tiene su explicación concreta, porque quienes elaboran los productos trabajan mucho con el sensorial y justamente con las características organolépticas del producto final. Lo que sí es claro es que un agua que
puede ser o que es tratada a través del proceso de evaporación, es una materia prima mucho más virgen para poder construir el sabor o la sensación que los fabricantes de bebidas quieren. Mientras que otros procesos quizá no le dan esa libertad a la formulación del producto final, porque no parten de un agua tan pura, vamos a decirlo de esa manera. Es decir, los procesos de evaporación parten o permiten a los elaboradores partir de una materia prima que no es más que agua y formular a partir de eso el agua customizada como la quieran para que la sensación que generen los consumidores sea la que busquen, ¿no? Claro, básicamente después lo que está la vos estás planteando, de acuerdo a de... lo que yo entiendo, perdóname, de acuerdo a lo que yo entiendo es que estamos partiendo en el caso de la que se consume a través de un sistema de evaporación, es como un agua virgen específicamente. La otra tiene algunas cuestiones que ya, no te digo que vayan a alterar, pero que sí van a modificar lo que es la pureza de esa virginidad original. ¿Es así? Claro, por ahí cuando uno usa determinados términos, a veces es complicado porque la gente se puede confundir. Cuando uno habla de pureza, claro, uno piensa que algo que es más puro es mejor, y en este caso estamos hablando de pureza en el sentido de que el agua es solamente agua, y no tiene un contenido de sales y compuestos disueltos prácticamente nulo, a partir de lo cual entonces los quienes formulan las bebidas después pueden ir agregando lo que ellos quieran agregar para que el producto final tenga organolépticamente las características deseadas. En los otros procesos de elaboración, el agua no es, o sea, el agua termina quedando con algunas sales disueltas, que no son malas en absoluto, porque todas las aguas que consumimos tienen sales disueltas, y de hecho los minerales, como se los conoce, son sales, ni más ni menos que sales disueltas, es decir, que queremos que estén ahí. Lo que por ahí sucede es que tienen menos capacidad de control o de formulación de productos como tan customizados. Es decir, bueno, la mezcla inicial tiene determinadas proporciones de minerales, se los purifica, sí, pero bueno, hay determinadas proporciones que se van a mantener en el producto final. Además, existen un montón de categorías de aguas bebidas. Cuando uno se entera de eso, igual se puede al supermercado y dice, tenemos aguas de mesa, tenemos aguas minerales, tenemos aguas que de bajo sodio, y todas tienen procesos de elaboración diferentes, ¿no? Así que hay un agua prácticamente para cada gusto y para cada usuario. Lo importante sí es mencionar que todas claramente cumplen con lo establecido en el Código Alimentario Argentino y son aptas para consumo. Después aparecen otras grandes discusiones, ¿no?, que tienen que ver, por ejemplo, con los microplásticos. No sé si has escuchado hablar, pero aparecen microplásticos en todas las aguas no carbonatadas de las primeras 10 embotelladoras del mundo. O sea, no es una marca, todas. ¿Por qué? Porque, bueno, esta es una problemática global que es súper compleja de erradicar, y aparecen en los estudios. Las aguas que pasan a través del proceso de evaporación tienen mucho menos riesgo de contar con esos microplásticos, por ejemplo. Pero esto pasa no solo en la industria del agua, pasa, por ejemplo, en la industria de la cerveza. Hace unos meses salió un artículo en los primeros diarios del mundo, enumerando las 10 primeras cerveceras del mundo, encontrando en cerveza concentraciones en picogramos de glifosato. No, básicamente, o sea, la acción antrópica, digamos, discúlpame, pero es todo un tema como para profundizar y para entender. Hablando de profundizar, tengo que hacer un corte porque si no, la radio hay que estar respetando cada una de las pautas y los horarios. Juanpi, un placer hablar contigo y la próxima será con video, seguramente. Dale. Dale, un placer también y que tengan buena tarde por ahí. Un saludo para todos. Lo mismo para vos, un abrazo. Era Juan Pablo Camenzana, el gerente de desarrollo comercial de Fluence Corporation, con nosotros aquí en Estrategias que Suman.